pero desde un pulsador. Entonces, aquí vemos un caso similar al arranque. Start-Stop, pero en lugar de tener un pulsador para Start y otro para Stop, tenemos un solo pulsador que está entrando a la entrada 0 del automata programable. Ahí vamos a poner el Start o el pulsador. Entonces, cuando pulse Start una vez, el motor se prende y cuando pulse Start la segunda vez, el motor se apaga. Ahí es importante tener en cuenta lo siguiente. Nosotros entonces vamos a usar una sola entrada y una salida. En el diagrama eléctrico del programa, entonces cuando lo miramos, entonces vamos a ver que al pulsar el Start, el Stop no lo vamos a usar, al pulsar el Start, cuando pulsemos el Start, entonces el programa va a determinar que se active la salida y eso nos hará activar el contactor y por ende el motor. Cuando volvamos a pulsar Start, el programa determina que el relevo se debe apagar y eso nos desenergiza el contactor y por ende el motor. Eso es lo que ocurriría en este diagrama. Entonces vamos a usar este mismo programa, ¿sí? Y entonces también tenemos los mismos dos estados, pero ya la transición no se realiza cuando el Start esté activado. Ahí es importante entonces tener en cuenta el siguiente concepto. Cuando yo quiero, dentro de una tarea donde desplazar todos los estados a la vez, le doy clic normal sobre el fondo de la tarea y puedo desplazar todos los estados hacia un lado. Miren, toda la máquina de estado la puedo manejar. Si pulso clic izquierdo, se mueve toda la máquina de estados. Y si pulso clic derecho, sale el menú que me permite hacer acciones. Moví esto hacia un lado para cerrar un poco esta máquina de estados y vamos a mirar el concepto que necesitamos. Aquí ya no se usa que si el Start es on, sino que usamos un concepto y es el siguiente. Cuando le damos clic sobre este on, ¿sí? Que mire, cuando le damos clic sobre on sale un menú. Cuando le damos clic sobre el signo de interrogación sale otro menú diferente y cuando le damos clic sobre el Start sale otro menú. En el caso cuando le dimos clic sobre el Start, que es el primer operando, sale el menú en que puedo pegar o entradas o salidas. Cuando le doy clic sobre el interrogación, entonces me sale para escoger si la función va a ser un estado lógico, que ahí estaría diciendo que son entradas digitales, o si es una función de comparación de mayor-menor, ahí estaría tomando la entrada como si fuera análoga. Y con solo cambiar ese signo, la entrada pasa de digital a análoga sin necesidad de reconfigurarla. Y aquí en on, entonces aparece que yo puedo preguntar por otra variable o puedo preguntar por estados lógicos. Entonces puedo preguntar si la variable está en on, si está en off o si está en edge. Ese es el que me interesa en este caso. ¿Qué quiere decir eso de edge? Eso es lo que se llaman los flancos. O sea, desde el punto de vista lógico, una entrada puede estar, ¿sí? Desactivada o puede estar activada, ¿sí? Desactivada o activada, ¿sí? En el caso, entonces, cuando está desactivada, decimos que está en off. Cuando está activada, decimos que está en on. Aquí está en off y aquí está la variable en on. Pero ocurre en instantes en que ella pasa. Cuando pase de off a on, eso decimos que es un edge. O sea, ese instante, ¿sí? Que si estoy en la tarea de 50 Hz, ese instante de tiempo va a durar un 50avo de segundo, ¿sí? O sea, un flanco. Cuando paso, esos flancos ocurren cuando paso de off a on, o sea, detecta que ahí hubo un cambio. Entonces, miren, que si yo quiero trabajar con un pulsador, puedo usar el edge. ¿Por qué? Porque cuando pase de off a on, ahí prendo el motor. Y la próxima vez que vuelva a pasar de off a on, apago el motor. ¿Por qué? Porque hasta que yo no suelte el pulsador y lo vuelva a pulsar, no me vuelve a tomar la acción. Entonces puedo usar, con un mismo botón, puedo trabajar flancos y él me permite con el mismo botón cambiar de estados. Ahora, aquí había algo que es importante tener en cuenta. Si cuando nosotros entramos aquí, si usáramos en lugar de un contactor normalmente abierto, nos tocara usar uno normalmente cerrado, entonces, ¿qué pasaría? Que ya todo el tiempo que esté puesto este contactor, entonces está dándole la orden al autómata de que está dando una orden activado.
Entonces nosotros decimos, oiga, no, yo no quiero que esté dando todo el tiempo la orden de activado ni que el LED esté prendido todo el tiempo. Quisiera que cuando yo pulse el stop, o sea, deje de pasar la corriente, ahí es donde me vea que está activado. Entonces, para lograr eso, nosotros lo que hacemos es que a la entrada de stop, eso aplica para el caso anterior, ¿sí? Le decimos en propiedades, configuración, que es una entrada con lógica negativa. Al activar esta opción, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que de ahí en adelante, dentro del programa va a trabajar que cada que yo pulse stop, que es normalmente cerrado, en el programa aparece on. ¿Sí? Cuando pulse el stop, aparecerá on. Y cuando lo suelte, aparecerá off. Y el LED de la entrada trabajará de la misma forma. Al pulsar el stop, o sea, al abrir el circuito, se activa el LED y al soltar el stop, se apaga el LED, hablando de las entradas del automata programable. ¿Cuáles entradas? O sea, estos LED, frente a cada una de las entradas del automata programable, hay un LED que dice si esa entrada está activada o no está activada. Entonces tengo 8 LEDs al frente, cada uno al frente de una de las entradas. Entonces ahí tenemos que si uso el edge, entonces uso start edge, me permite venir a este estado. Y aquí entonces ya no es con stop porque es con un solo pulsador. Entonces aquí usaría el mismo start y edge. Puedo darle clic aquí en el argumento y cambiar por start y en on cambiar por edge. O puedo darle clic sobre esta transición, decirle copiar condición, venir a la otra, darle clic y decirle pegar condición. Entonces ya queda igual. Si yo simulo el programa con el botón de simulación, entonces me dice que está en reposo y el motor está apagado. Cuando le dé al interruptor, entonces mire, el start está en 1, detecto un flanco y paso a este estado de marcha donde, al estado de marcha donde el motor está prendido. Le voy a dar, voy a soltar el start. Entonces mire que solté el start y la máquina de estado sigue en este estado. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido ningún flanco ascendente y el motor sigue prendido. Cuando le vuelvo a dar start, en ese momento pasa a reposo. ¿Por qué? Porque detectó que pasó de off a on el start y el motor se apagó. Vuelvo y le quito, o sea, quito el 1 del start y sigue ahí en ese estado. Entonces, pulso una vez, va a marcha y se activa la salida. Pulso otra vez, pasa a reposo y la salida está activada.